Bienvenidos a nuestro video especial de frases en francés. Exploraremos algunas expresiones y palabras útiles en francés que te ayudarán a comunicarte de manera efectiva. Este video te proporcionará las bases necesarias para empezar en el francés. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo del francés y descubrir algunas frases clave que te serán de gran utilidad. Comencemos. Comment ça va? Es una expresión en francés que se utiliza comúnmente para preguntar, ¿cómo estás? Comment? Esta palabra significa «cómo» en francés. Establece el contexto de que se está buscando información sobre el estado o la situación de la otra persona. Ça. En este contexto, se refiere a eso o ello. Se está haciendo referencia a la situación o el estado general de la persona a quien se le está preguntando. Va. Esta es una conjugación del verbo aller, que significa ir. En este caso, se usa en la tercera persona del singular para preguntar sobre el estado actual o cómo le está yendo a la otra persona. Comment ça va? Se traduce como, ¿cómo estás? Es una expresión amigable y común en francés para iniciar una conversación y preguntar sobre el bienestar de alguien. Ahora repite la frase. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Es una expresión en francés que se utiliza comúnmente para responder sobre cómo alguien se encuentra. Ça va. Se utiliza para preguntar o hablar sobre cómo alguien se siente o cómo le está yendo. Se puede traducir como, ¿cómo va? O, ¿cómo estás? Ça. Significa eso, en francés. Va. Viene del verbo, Aller. que significa ir. En este contexto, se utiliza para preguntar por el estado de ánimo o bienestar de alguien. Bien. Es un adverbio que significa bien. En este caso, se utiliza para describir que la situación o el estado es positivo o favorable. Merci. Significa gracias. Se utiliza para expresar gratitud o agradecimiento por algo. Entonces, Ça va bien, merci. se traduciría al español como estoy bien, gracias. Esta respuesta indica que la persona se siente bien. Ahora repite la frase. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Comment? Como en la frase anterior, significa ¿cómo? En francés. Establece el contexto de que se está buscando obtener información sobre el nombre de la persona. Tu. Significa tú. Es el pronombre que se refiere a la persona a la que se le está haciendo la pregunta. T'appelles. Esta es una conjugación del verbo, S'appeler. que significa llamarse. T'appelles. Se traduce como te llamas, en español. La T, antes de, Appelle. es una contracción que se utiliza antes de un pronombre, en este caso, tú. Entonces la frase se traduce como, ¿cómo te llamas? Es una pregunta común que se hace para saber el nombre de la otra persona. Ahora es tu turno de pronunciar la frase. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tu. Significa tú, y es el pronombre que se refiere a la persona a la que se le está haciendo la pregunta. Viens. Este es el verbo, Venir. conjugado en la segunda persona del singular, que significa venir. En este contexto, Viens. indica la acción de venir de algún lugar con relación a su procedencia. D'où? Significa de dónde. Es una combinación de la preposición, De. que significa de, y el adverbio interrogativo, Où? que significa dónde. Juntos, forman la pregunta, ¿de dónde? Tu viens d'où? Se traduce como, ¿de dónde vienes? Es una pregunta que se utiliza para saber el lugar de origen de la persona a la que se le pregunta. Ahora repite la frase. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Quel âge as-tu? Quel? ¿Quel significa cuál? Es un pronombre interrogativo que se utiliza para preguntar sobre una opción o característica específica, en este caso, la edad. Âge. Significa edad. Es el sustantivo que se refiere al concepto de cuántos años tiene una persona. As-tu? Es una forma de conjugación del verbo, Avoir. en la segunda persona del singular que significa tener. Entonces, As-tu? se traduce como tienes, en la pregunta. Quel âge as-tu? Se traduce como ¿cuántos años tienes?
Ahora es tu turno de pronunciar la frase. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Où habites-tu? Où? Significa ¿dónde? Es un adverbio interrogativo que se utiliza para preguntar sobre la ubicación o el lugar. Habites-tu? Es una forma de conjugación del verbo. Habiter. En la segunda persona del singular que significa vivir. En este caso, Habites-tu? se traduce como vives en la pregunta. Tu. En este caso significa tú. Es el pronombre que se refiere a la persona a la que se le está haciendo la pregunta. Où habites-tu? Se traduce como ¿dónde vives? Es una pregunta que se utiliza para conocer el lugar de residencia de la persona a la que se le pregunta. Ahora repite la frase. Où habites-tu? Où habites-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que? Esta es una construcción que significa ¿qué es lo que? Está compuesta por 3 partes. Qu'est? Abreviación de Qu'est-ce que? significa ¿qué es lo que? Ce. Significa esto. En esta construcción se utiliza para enfocar la pregunta en algo específico. Que. Significa ¿qué? En este contexto se utiliza como una conjunción para conectar la pregunta. Tu. Significa tú. Es el pronombre que se refiere a la persona a la que se le está haciendo la pregunta. Fais. Este es el verbo, Faire. conjugado en la segunda persona del singular que significa hacer. En este caso, Fais. se traduce como haces en la pregunta. Qu'est-ce que tu fais? Se traduce como ¿qué estás haciendo? Es una pregunta que se utiliza para preguntar sobre la actividad o acción actual de la persona a la que se le pregunta. Ahora es tu turno de pronunciar la frase. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Espero que estas frases te sean de utilidad. Recuerda que la intención de este canal es proporcionar frases útiles de idiomas para aquellas personas que estén en un nivel de A1, con la finalidad de aprender vocabulario y saber la función que cumplen en una determinada frase y su contexto.